Hace mucho tiempo que el Brasil o la sociedad civil en Brasil solamente entendía al Paraguay en la frontera. El Paraguay era la ciudad del este, era la reexportación, comenzaba y terminaba ahí. Como CADEP, nosotros tenemos un área de estudio muy importante que tiene que ver con integración y comercio exterior, y desde hace mucho tiempo estamos participando en seminarios y visitando el Brasil, tanto cercano al Paraguay, en sus estados de Mato Grosso do Sul como Paraná, como también llegando a seminarios en San Pablo, en Río y en otros lugares, tratando de hacer entender de que aparte de las fronteras y de este comercio de reexportación existe otro Paraguay, o existe el Paraguay más real, ¿no? Es así que desde el año 2000-2001 en adelante hemos estado haciendo tareas conjuntas, por ejemplo, con la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, con la Universidad Federal de Paraná. Hemos visitado Fiesp, hemos visitado CEBRI y hemos participado en muchos otros seminarios tratando de hacer entender lo que el modelo económico paraguayo, la relación muy fuerte que existe con el Brasil dentro de este modelo, y el compromiso que tenemos, el compromiso que debe existir sobre todo de los hacedores de políticas públicas de construir una asociación en donde no haya ganadores y perdedores, sino que haya ganadores en ambos lados. Entonces estamos muy contentos de participar en este seminario. Agradecemos al Memorial también de América Latina y espero que la discusión sea provechosa para todos. Muchas gracias. El Paraguay siempre fue un país que se caracterizó por ser exportador de materias primas agrícolas y en esta exportación de materias primas agrícolas siempre tenía como intermediadora a la Argentina hasta los años 70, cuando comienza un proceso de mayor, digamos, o culmina quizás un proceso que se inició en los años 60 de mayor acercamiento al Brasil y por lo tanto de mayor asociación y vinculación con el Brasil, principalmente primero por la entrada por el cultivo de la soja, que en el estado de Paraná de Brasil, fundamentalmente, que luego pasa al lado paraguayo y se convierte, la soja viene a reemplazar prácticamente a los principales productos de exportación agrícola del Paraguay, que en ese momento eran el algodón, un poco la carne y la madera. En segundo lugar, por la gran construcción de la obra Itaipú, que significó 3 veces más el Producto Interno Bruto del Paraguay. Entonces también nosotros nos convertimos, tenemos como otro de los pilares de este modelo económico la venta de energía eléctrica. Y en tercer lugar, también en relación con el Brasil, la aparición del comercio de reexportaciones. Es un comercio por el cual los productos de los países desarrollados y sobre todo últimamente del sudeste asiático, de China, entran con arancel bajo al Paraguay y luego son reexportados al Brasil. Este comercio llegó en un momento determinado, y voy a mostrar más adelante en la lámina, a ser 3 veces más, a tener un valor 3 veces mayor que las propias exportaciones de productos originarios del Paraguay. Entonces, con este modelo económico que hacía que el Paraguay, en términos, por ejemplo, de exportación, es decir, paradójicamente, y luego de lo que significó la terminación de la obra Itaipú, el crecimiento económico del Paraguay, sin embargo, llegó un momento en que queda estancado y no se recupera sino hasta el año 2002-2003 en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto. O sea que la repercusión, las principales, el impacto de Itaipú en términos de aprovechar lo que ha significado esa obra en términos del crecimiento económico paraguayo no se pudo lograr en forma inmediata. Otra forma de mirar eso es que las exportaciones del Paraguay, por ejemplo, nunca crecieron desde 1989 en adelante, nunca crecieron de más de $1.000 millones hasta el año 2002-2003. Teníamos una oferta exportable muy limitada y muy acotada.
Entonces, con este modelo económico llega el Mercosur, y como el Paraguay siempre se ha caracterizado por ser una economía muy abierta, los empresarios decían en ese momento, bueno, con el Mercosur tenemos todo que ganar, porque siempre el Paraguay ha estado integrado a sus vecinos, fronteras adentro, decían ellos, en el sentido de que el Paraguay siempre se ha permitido la entrada de todos los productos de los vecinos y de fuera de la zona por el bajo nivel arancelario y por la apertura económica del Paraguay, pero cuando el Paraguay quería colocar productos que no fueran materias primas, sino que con un poco de valor agregado al Argentina y al Brasil, entonces teníamos el proteccionismo de nuestros países vecinos. Entonces lo que decían los empresarios, ahora con el Mercosur se abre la oportunidad de integrarnos fronteras afuera. Pero lo que pasaba era que en ese momento el Paraguay tenía muy poca capacidad de aumentar la oferta exportable. Porque tenía una tendencia de exportación de estos commodities, que en muy buena parte, sobre todo la soja, iba al Brasil, y en otra parte con algodón también iba al Brasil y a otras partes del mundo, pero no tenía la capacidad de desarrollo industrial. En realidad, que la industria en el Paraguay, a diferencia de otros países, no se desarrolló con este llamado proceso sustitutivo de importaciones, por eso es que el Paraguay nunca ha sido proteccionista. Y recién en los años 90 comienza un proceso de leyes que alientan la inversión industrial en el Paraguay, y entonces comienza un proceso muy lento de diversificación y de procesamiento de la industria recién en los años 90. Entonces, mientras tanto, nosotros teníamos poca capacidad de aumentar la oferta exportable y el Mercosur no lo podíamos aprovechar. Inclusive, en términos de las negociaciones, teníamos una actitud defensiva porque evidentemente somos un país muy abierto, no podíamos aceptar un arancel externo común alto, porque eso significaba ir en contra del propio modelo económico y sobre todo el modelo económico de la reexportación, que significaba mucho ingreso de dinero, que teníamos que mantenerlo. Entonces, en los años 90 el Paraguay tiene en las mesas de negociaciones del Mercosur una actitud más defensiva. Con el nuevo siglo, a partir del año 2000, o 2002, 2003 en adelante, se dan primero el boom de los commodities a nivel internacional. También hay una maduración del cultivo y de la extensión de la soja en el Paraguay y de la productividad de la soja muy alto. Y también se produce algo que en el Paraguay siempre ha sido trabajado tradicionalmente, que ha sido la carne, pero no en métodos modernos ni en genética. Y comienza también una revolución genética en el Paraguay para incrementar la producción ganadera y por lo tanto también el procesamiento de la producción ganadera. Entonces, en este nuevo siglo lo que pasa es que las exportaciones del Paraguay se disparan, eso que estaba estancado en $1.000 millones comienza a subir a 2.000, 3.000, 5.000 y hoy ya estamos exportando cerca de 7.000 a 9.000 millones de dólares. Muy buena parte de esto está explicado por los commodities, por la soja y su procesamiento en aceite, el ganado y su procesamiento en carne con una genética mucho más avanzada. Y este tipo de modelo coexiste con el de la reexportación. Pero al mismo tiempo la reexportación, como la reexportación depende mucho del Brasil, ustedes se recordarán que el Brasil entre 1999 y 2002, 2003 entró en un momento de recesión económica, entonces afecta directamente a la venta de productos de frontera. Entonces la reexportación en ese momento cae en el Paraguay, pero a partir del 2004, 2005 vuelve a tener, cuando también la economía brasileña se recupera y además hay una serie de medidas que sobre todo de cierto tipo de productos del Mercosur que favorecen a ciertos productos de reexportación del Paraguay, se recupera nuevamente la reexportación, pero ustedes van a ver en el gráfico en los últimos años qué pasa con la reexportación. Empieza a caer
y ese boom de la exportación paraguaya comienza a crecer mucho más. Dentro de este boom de los commodities o de este incremento importante de las exportaciones del Paraguay, se va insertando en forma gradual también los productos de exportación industrial del Paraguay. Por un lado, esta industrialización, acá ocurre una cosa un poco paradójica, porque mientras en Brasil, que es un país muy industrial, frente a otros países, se habla que en esta época se produce una desindustrialización o una reprimarización de la economía por el valor que representan la producción y exportación de los commodities. En Paraguay, sin embargo, los commodities dan lugar a la creación de una agroindustria muy importante. La industria del aceite, la industria de los frigoríficos, que son hoy el 50% prácticamente del producto industrial bruto del Paraguay. O sea, comienza un proceso de industrialización mucho más fuerte a través de procesar commodities. Por supuesto, poco valor agregado, pero el otro 50% también está conformado por otro tipo de industrias no agrícolas como el cuero, los químicos, los plásticos, la metalmecánica, que empiezan también a crecer como productos de exportación y que tiene principalmente como el mercado el Brasil. Entonces eso es lo que se conoce como inicio de la diversificación productiva y exportable del Paraguay también en esos años y en los últimos años. Y esto coincide también con una actitud más proactiva del Paraguay en el Mercosur. El Paraguay logra que se reconozcan las asimetrías en el Mercosur y crea el FOSEM, aceptado por sus socios. El Paraguay en forma bilateral consigue que el precio de la energía y además de otras cosas, el precio de la energía eléctrica de Itaipú sea mayor, con los beneficios que eso significa para la utilización de esos fondos, del aumento del precio de la energía que paga el Brasil al Paraguay, y también en otras iniciativas dentro de las negociaciones del Mercosur, como por ejemplo la eliminación que no se puso en práctica, pero que se negoció bajo una propuesta paraguaya, que es la eliminación del arancel externo, la eliminación del doble cobro del arancel externo común, donde el Paraguay tuvo una participación muy, muy activa. Entonces aquí tenemos, digamos, en este gráfico se reproduce prácticamente todo lo que estoy diciendo. Si nosotros consideramos como síntesis la línea roja de exportaciones del Paraguay de los commodities, del Paraguay del modelo económico fundamentalmente basado en la exportación de commodities y más tarde en la exportación de commodities más productos industrializados, ¿qué vemos? El azul es la reexportación. En los años 90, fíjense ustedes, cómo la reexportación superaba prácticamente 3 veces más a la exportación de productos originarios. El modelo económico paraguayo estaba basado en esto. En ese momento nos especializamos más en vender productos extranjeros que productos nacionales. Pero esto fue evolucionando y sobre todo cuando el boom de los commodities empieza a crecer la exportación muy fuertemente. Vean ustedes lo que pasa con la reexportación durante los momentos de recesión y bajo crecimiento económico del Brasil. Luego hay un aumento porque se recupera la economía brasileña y también hay medidas que favorecen al Paraguay dentro del Mercosur, pero la exportación de productos originarios del Paraguay sigue creciendo muy fuertemente y hoy en día ocurre lo contrario. Las exportaciones originarias del Paraguay superan 3 veces más a las reexportaciones. Entonces estamos ante el inicio se comienza un proceso de modificación del modelo económico paraguayo, estamos al inicio y esto es lo que tenemos que aprovechar para un modelo mucho más productivo, con más creación de empleo y con más inversión en el Paraguay que simplemente el modelo reexportador que tenía quizás un efecto de derrame importante en las fronteras, pero no en toda la economía paraguaya. No, el anterior. Por supuesto, en la parte de comercio,
en la parte de comercio internacional del Paraguay, si comparamos el Mercosur con el resto del mundo como mercados de destino de las exportaciones, teníamos un predominio claro del Mercosur sobre el resto del mundo en los años 90, pero lógicamente con el boom de los commodities, el resto del mundo, la participación del resto del mundo es mucho mayor que el Mercosur como mercado de destino. El Mercosur queda hoy más o menos como un 24% del total de las exportaciones del Paraguay. Esto es exportaciones de productos originarios. Acá no entra tampoco venta de energía ni reexportaciones. Entonces, el Mercosur, con productos originarios, el Mercosur participa con un 24% del total de las exportaciones del Paraguay, mayormente al Brasil, y el resto del mundo, bueno, con el 70%, o sea, muy predominantemente el resto del mundo. Claro, esto está explicado principalmente por los commodities, pero también está explicado porque hay una mayor diversificación de los mercados paraguayos en el exterior. Es decir, no se exporta solamente al Mercosur y a Europa. Si hoy se empieza a exportar a Rusia, fundamentalmente carne, se empieza a exportar, Rusia es el principal comprador de carne del Paraguay, se empieza a exportar a países del Medio Oriente, a Turquía, a ciertos países africanos y por supuesto también a otros países del resto de América del Sur, sobre todo a los países andinos y Chile. Hay una diversificación de los mercados, aunque todavía no se puede hablar que hay una diversificación muy grande de lo exportado, porque sigue siendo predominante la soja y la carne y sus derivados, es decir, como agroindustria. Pero hay un incremento importante también de los productos de exportación industriales del Paraguay, no agrícolas. Aquí lo que pasa con las exportaciones paraguayas con el Brasil, el 80%, en el Mercosur, el 80% de las exportaciones paraguayas van al Brasil. En un comienzo, sobre todo los productos más industriales, tenían como mercado la Argentina, en los años 90 y a principios de los años 2000. Pero luego, en la medida en que Argentina fue aplicando una serie de restricciones y en que el mercado brasileño se fue abriendo mucho más a los productos paraguayos, no solamente los commodities, sino que también a los productos industriales del Paraguay. Entonces el Brasil se pasó a ser el principal socio comercial de Paraguay en el Mercosur. Y si bien es cierto que los bienes primarios siempre fueron un poco superiores con respecto a los bienes industriales, vean ustedes lo que pasa en el último año en que los bienes industriales, incluidas las agroindustrias, van por encima de los commodities en la venta de productos paraguayos al Brasil. ¿Qué vende de bienes primarios el Paraguay al Brasil? Bueno, soja sigue vendiendo en una proporción interesante. Brasil es el segundo mercado más importante para la carne paraguaya. Brasil es el mercado casi único del trigo paraguayo y del maíz paraguayo, y que son nuevos productos que antes no se vendía al Brasil, como también el arroz que se está empezando a vender al Brasil. Y en los productos industriales están fundamentalmente los plásticos, cueros, textiles, metal mecánica que se vende al Brasil. Varios de estos productos se venden en forma normal y corriente como producto industrial y otros bajo el régimen de maquila, en donde también el Brasil tiene una participación importante. Y acá se ve con la línea verde
si comparamos las exportaciones de manufacturas no agrícolas, que son las manufacturas industriales per se, el Brasil fue creciendo como el principal mercado de este tipo de exportaciones, como mercado de destino de este tipo de exportaciones en el mundo. Hoy se puede afirmar entonces que el Brasil es el principal mercado para los productos manufactureros no agrícolas del Paraguay y por lo tanto hay una gran potencialidad para seguir creciendo en este tipo de exportaciones que tiene no solamente mayor valor agregado que los bienes primarios, sino que por detrás, por supuesto, uno puede pensar que tiene mayor, es más intensivo en mano de obra y por lo tanto un efecto multiplicador mayor en la economía paraguaya en términos de mano de obra, de tecnología, de capital y todos los servicios que significa tener industria en el país y tener al Brasil como uno de los mercados principales. Y el proceso de maquila es muy importante. Si bien la maquila todavía constituye hoy un porcentaje pequeño, o sea, un porcentaje todavía no muy grande de las exportaciones industriales de Paraguay al mundo, en el caso de Brasil, incluso en el caso de Brasil, constituye nada más que el 13% de las exportaciones. Ustedes ven acá cómo ha ido creciendo, la exportación de productos maquilados en el Paraguay y cómo esto se corresponde con el crecimiento, por supuesto, de estos mismos productos maquilados al Brasil. Ahora, la última cifra que nosotros tenemos es de 250 millones de dólares al año 2014 que se ha exportado por productos de maquila del Paraguay, del cual la mayor parte se exporta al Brasil. Esos 250 millones dentro de lo que son las exportaciones industriales todavía constituye una cifra menor. Pero la única diferencia es de que en los últimos años, en los últimos 2 o 3 años, la maquila ha pegado un salto muy importante en términos de exportación, ¿no? Desde el 2009 en adelante y después desde el 2013 en adelante ha pegado un salto muy importante en su producción y exportación. Y la balanza comercial de Brasil depende de cómo se mire. Uno puede decir que la balanza comercial registrada es superavitaria a favor del Brasil, pero si uno mira la balanza comercial real, es superavitaria a favor del Paraguay. ¿Por qué? Porque en la balanza comercial registrada tenemos solamente los productos originarios del Paraguay exportados al Brasil y las importaciones de productos brasileños, y por lo tanto acá tenemos déficit en el caso paraguayo, superávit en el caso brasileño, pero cuando le sumamos a los productos originarios del Paraguay las reexportaciones, es decir, de los productos que nosotros compramos del extranjero y volvemos a vender al Brasil, entonces somos superavitarios con respecto al Brasil. Eso sí, tenemos que computar de esa forma porque las reexportaciones también son ingresos de divisas, igual que las exportaciones de productos originarios. Pero, bueno, si sumamos la venta de energía eléctrica que ahora se computariza, el Banco Central del Paraguay incluye a la venta de energía eléctrica como parte de las exportaciones del Paraguay, es incluso mucho más superavitaria la balanza comercial paraguaya con respecto al Brasil. Pero claro, lo ideal sería para el Paraguay que nosotros que tengamos una balanza comercial más o menos sin déficit o con cierto superávit con respecto al Brasil, pero en base a los productos originales del Paraguay y no precisamente en base a los productos de exportaciones, porque eso significa de que hay mayor inversión, mayor crecimiento del Producto Interno Bruto, mayor capacidad del Paraguay de tener oferta exportable, y eso es lo saludable para el Paraguay, no solamente para el Paraguay, sino que en su relación con sus vecinos. Por lo tanto, esto para el Paraguay sin reexportaciones sería lo ideal. ¿Por qué?
también sabemos que la venta de energía eléctrica tiene su límite. Es decir, va a haber un momento en que va a crecer la demanda de energía eléctrica en el Paraguay, y de aquí a unos 30 o 35 años en que no tendremos excedente para vender a Brasil. Por lo tanto, nuestra base siempre tiene que ser los productos originarios, y ojalá no tengamos un déficit muy grande con el Brasil en los próximos 30 años, cuando tengamos como base a los productos originales del Paraguay. Y por último, la inversión externa directa. La inversión externa directa, para hacer un rápido, en el Paraguay ha tenido, como en todo el Mercosur, en los años 90 ha tenido un boom importante, y luego hay una caída por la crisis económica de los países del Mercosur, que también uno ve la literatura y va a entender los números y por qué esta caída. Luego hay una recuperación, como también se recupera la inversión externa directa en los otros países del Mercosur. En el Paraguay en particular, la recuperación va a partir del año 2007 de la inversión externa directa, y llega a niveles históricos de incremento en los años 2011 y 2012, cuando el Paraguay recibe entre 600 y 700 millones de dólares, que es más o menos equivalente al 2% del Producto Interno Bruto. Luego hay una caída importante en el 2012-2013, probablemente porque es un año en que se dio una inestabilidad política y la elección de un nuevo gobierno, entonces los inversores tienen más una actitud de esperar a ver qué pasa, y a partir del año 2013 nuevamente vuelve a crecer la inversión muy fuertemente, se ubica en el año 2014 en 450 millones, si bien no llega todavía al pico que ha tenido 2011-2012, pero digamos que tiene una recuperación, un incremento muy importante. Este pico se da fundamentalmente por tres razones. En primer lugar, hay una demanda internacional muy fuerte del procesamiento de los commodities, aceite de soja, carne. Entonces, las principales inversiones, o las inversiones más fuertes han sido de las multinacionales en aceite de soja en el Paraguay y de los frigoríficos, fundamentalmente como inversión brasileña. En segundo lugar, la inversión brasileña en otros sectores y fundamentalmente en la maquila. Y en tercer lugar, comienza un tipo de inversión que en el Paraguay, en sector que como país del Atlántico no estamos muy acostumbrados, que es la minería metálica, ¿no? Entonces comienza un tipo de inversión, se empiezan a descubrir ciertos yacimientos de uranio, de titanio, y se empieza a explotar ciertos yacimientos de oro, y comienza una exploración más profunda en cuestiones de petróleo y gas, que todavía no tiene probablemente una incidencia muy fuerte en el total de las inversiones, pero que sí puede tener, ¿no? Y esto es lo que explica fundamentalmente los picos de inversiones de extranjera directa en esos años, sin que haya necesariamente un trabajo público o privado de atracción de inversión extranjera directa. Se dio por esos motivos fundamentalmente. Y la composición, Estados Unidos es el principal, si uno mira el stock acumulado de la inversión externa directa, Estados Unidos es el principal inversor, seguido por Brasil, luego Argentina y España. La inversión externa directa de Estados Unidos es fundamentalmente en el sector de servicios, en telecomunicaciones y también en las multinacionales de las aceiteras de soja. Y en el Brasil está un poquito más diversificado, pero tienen un peso muy fuerte los frigoríficos. Hay 32 empresas, hasta el 2013 había 32 empresas brasileñas trabajando en el Paraguay. Los frigoríficos son los que tienen mayor peso en términos de valor de inversión. También hay fábrica de textiles, de plásticos, de químicos. Hay una planta nueva de cemento, Iguazú, que es muy importante, de inversión brasileña.
La parte de acería en estos momentos tiene como dueño una empresa brasileña. Y luego, por supuesto, la parte de servicios muy importante, bancaria, los bancos brasileños, la parte de transporte. Eso es un poco el espectro de… En el siguiente creo que vamos a ver mejor. El espectro de sectores de la inversión externa directa brasileña al Paraguay. Y finalmente, quiero tocar rápidamente un caso que son las cadenas productivas. Es decir, cómo el Paraguay, en términos de cadenas productivas, se relaciona con el mundo y con la región. Como sabemos, América Latina participa muy marginalmente de las cadenas globales de valor. Y si participan, lo participa como proveedor de materia prima más que como proveedor de insumos industriales. El Paraguay no está ausente de eso, entonces nuestra participación en las cadenas globales se da fundamentalmente a través de las materias primas, de la soja y de la carne. Luego tenemos lo que se llaman las cadenas de la maquila, que sí es una cadena más, es una cadena regional, por supuesto. Hay más exportación, como ya se vio anteriormente, al Brasil que a otras partes del mundo. Por lo tanto, acá tenemos inversión brasileña importante que generalmente termina, o sea, se terminan los productos y se exporta al mercado brasileño, y en otros casos se llega a terminar productos intermedios para el mercado brasileño. O sea, que existen ambas características, ¿no? Y luego están las cadenas agroindustriales no tradicionales. Y aquí entra todo el tema en el Paraguay, que tiene en algunos casos el mercado brasileño como destino, pero en casi la mayor parte de los casos el resto del mundo, porque son nichos de mercado, ¿no? Estamos hablando principalmente del azúcar orgánica. El Paraguay es el principal exportador de azúcar orgánica del mundo porque es un nicho, pero lo hace fundamentalmente a Estados Unidos y a Europa, no al Brasil. La producción de etanol en el Paraguay, que en parte va al Brasil, pero va mucho más al resto del mundo. La producción de pasta de stevia, que es uno edulcorante natural del Paraguay, que también es un nicho, es pequeño. Y luego tenemos otros, como el sésamo, otros productos que están en las cadenas agroindustriales y que van a nichos de mercado. Y esto es un poco la estructura de cómo, de si uno quiere mirar al Paraguay en términos de cadenas agroindustriales o cadenas de cadenas industriales. Por supuesto que hay muchas otras características muy interesantes, sobre todo en la parte industrial, ¿verdad? Fábricas paraguayas de textiles, por ejemplo, que sin pasar por la maquila venden al Brasil, sobre todo a Santa Catarina, pero también hacen negocios de importar otro tipo de productos de las mismas fábricas que le compran en el Brasil. O, por ejemplo, empresas paraguayas que para vender al Brasil consideran mejor invertir en el Brasil, como por ejemplo una empresa de plástico del Paraguay o empresas de colchones que invierten en producción y en fábrica en el Brasil para tener un mayor acceso al mercado brasileño. O sea, que hay varias de estas cosas que uno puede abundar en detalles. Y en las cadenas de maquila es importante decir de que la mayor parte de la inversión externa directa en maquila brasileña vienen de las empresas pequeñas y medianas de los estados que son cercanos al Paraguay. Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. Y todavía no hay una participación importante de maquila, probablemente hay más participación en el mercado de destino, San Pablo, que otros, pero en la inversión todavía son las empresas pequeñas y medianas de los estados brasileños cercanos al Paraguay. Bueno, creo que me alargué mucho. Muchas gracias.